estar junto a ti nuevamente. Y a propósito de cómo se están desarrollando algunos procesos, uno que es muy importante, por supuesto, no solo para Chile, sino que para el mundo entero, es lo que ocurre con el cambio climático, los cuidados que tenemos que tener respecto de nuestro medio ambiente. Y para eso se han, por ejemplo, en Chile, decretado algunas leyes, ¿cierto? Publicado algunas leyes que esperemos se vayan cumpliendo, sobre todo por los plazos, que algunos son bastante ambiciosos. Francisco de la Barrera, académico de la Universidad de Concepción y del Centro EULA, está con nosotros para analizar cómo va esta ley marco por el cambio climático en Chile. Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues importante ponernos de acuerdo como pasó en su momento en los años 80, 90 con la capa de ozono finalmente, que claro, nos han explicado algunos especialistas, era un poco más fácil poder abordar desde el punto de vista de suprimir algunos productos que estaban dañando el medio ambiente, pero aquí con el tema del cambio climático ha costado muchísimo. Todavía tenemos en la actualidad presidentes o candidatos a presidentes que son negacionistas también de esto. Sí, bueno, a nivel global enfrentamos un montón de desafíos. En particular, hay un reporte que habla de 8 grandes desafíos, entre 7 u 8 grandes desafíos que como humanidad tenemos que enfrentar porque se llaman los límites planetarios. Si sobrepasamos ciertos límites, entramos a una situación en la cual no sabemos bien cómo el planeta reacciona, y cuando sabemos cómo el planeta reacciona, sabemos que no es de buena forma. El adelgazamiento de la capa de ozono es un excelente ejemplo, porque efectivamente se empezó a notar desde finales de los 50, de los 60, que habían zonas del globo en el cual la capa de ozono se estaba debilitando, ¿sí? Y ese debilitamiento, que era justamente el Polo Sur, era producto de una circulación, primero que nada, de una emisión de un tipo de gases que se llamaban fluorocarbonados, que dañaban la atmósfera y que por la circulación atmosférica se venían a concentrar acá. Entonces uno podría decir, bueno, es problema de los países que están en el Polo Sur. Claro. Nosotros seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, seguimos usando los mismos desodorantes ambientales, los mismos gases en los refrigeradores, y que, como por ahí decían, cada uno se la arregle como pueda. ¿Sí? Pero no, se dijo, en realidad aquí con una acción concertada podemos hacer algo para que a nivel global esto pueda revertirse, eliminando ciertos gases. Obviamente se comunicó, se le llamaba el agujero, ¿cierto? Hubo un mensaje, ¿cierto? Que adelgazamiento sonaba un poco fome. Sí. Y que producía cáncer de piel, ¿sí? Producía también otros efectos, por ejemplo, producía efectos importantes sobre los cultivos, sobre la producción de vinos, por ejemplo. Pero era mucho más importante indicar como un agujero, que si tomábamos sol nos podía dar cáncer de piel, lo cual era cierto. Pero mediáticamente se usó así. Por eso hoy sale la ebullición. Exacto. Entonces, para hacerlo corto, se llegó a cierto acuerdo y al día de hoy ese adelgazamiento se está revirtiendo y se espera que al 2030, 2050 esto ya esté en una condición parecida a la que estaba en los 70 y sigamos. Entonces, ese es un súper buen ejemplo de problemas globales que se resuelven con acuerdos globales y que tienen impacto en todas partes y especialmente en algunos lugares. Sí, y es interesante además ver cómo los países también van actuando en torno a este tipo de hechos, porque claro, aquí hubo como un consenso general, no tenemos que volver a engrosar la capa de ozono o cerrar el hoyo de la capa de ozono. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora en el último tiempo? Hace poquito en las redes sociales, particularmente Instagram de biobiochile.cl, que usted puede seguir, tienen ahí estadísticas muy interesantes. Una de ellas es respecto de qué países actúan para proteger el clima. Chile, afortunadamente, está en un nivel alto respecto de las medidas que ha ido tomando, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Norteamérica, ¿cierto? Si pensamos en Estados Unidos, incluso Canadá tiene un nivel muy bajo de actuación con respecto a lo que sucede con el cambio climático durante este año 2023. Europa tampoco está tan alto, está como ahí en medio. Y llama la atención que países que están más contaminados están tomando más acciones que los propios que contaminan. Sí. Y bueno, Chile afortunadamente está con números buenos, positivos. ¿Cómo vamos con esta ley marco de cambio climático? ¿En qué pie nos encontramos? Porque ya llevamos un año, desde el junio del 2022 hasta la fecha, por lo menos un año y medio, un poquito menos. Sí. Bueno, otra de estas grandes crisis globales o crisis planetarias es el cambio climático, que también va a generar impactos más fuertes en algunos territorios, particularmente en aquellos que están más expuestos a las variaciones climáticas o que son más dependientes de recursos primarios, ¿sí? Ellos son, entre ellos nosotros, somos fuertemente afectados, todas las ciudades que están ubicadas
en la costa también son fuertemente afectadas. Efectivamente Chile, una de las cosas que ha hecho es aliarse con muchos otros países equivalentes y presionar por una agenda climática que pueda ser más intensiva. Primero que nada, porque es un gran perjudicado y estableciendo acciones junto con otros pequeños puede presionar a otros países, esto es pura política internacional, países más grandes para decir, oye, mira, nosotros que somos chicos estamos haciendo el esfuerzo, a ustedes les toca también hacer el esfuerzo. Y en eso está la Ley Marco de Cambio Climático, que es parte de una discusión que yo diría que no fue tan larga, que en el fondo pudo tener una buena velocidad, tuvo un buen empuje desde los centros de investigación, en particular el CR2, que es un centro sobre clima y resiliencia climática, que ha sido muy activo en eso. Hay colegas aquí de la Universidad de Concepción, de la Escuela de Derecho, que también fueron muy activos en esta discusión. Hoy en día tenemos una ley marco de cambio climático que establece una serie de acciones a nivel nacional, establece un compromiso de en cuánto se van a reducir las emisiones que generan el cambio climático, aún reconociendo que Chile, insisto, es un contribuyente marginal a nivel global. En el acumulado logra presionar a los demás. Ese es uno de los instrumentos, ahí va, pero ese es uno de los claves. Hay planes que se llaman los de mitigación. Sí. Pero relevantes también son los de adaptación. Y ahí te quiero preguntar por los acuerdos que se van llegando en estas distintas COP o distintos acuerdos, acuerdo de París, en fin, varias otras instancias donde el tema de las lucas empezó a aparecer como una medida compensatoria. En la última o en la antepenúltima COP, la que organizó Chile, pero que se terminó haciendo fuera de nuestro país, se hablaba de compensar aquellos países que obviamente no generan contaminación y que se están viendo perjudicados, lo que no generó un acuerdo masivo, sobre todo en quienes contaminan más y quienes además no todos están participando de estas COP. Pero también en un momento se generó un negocio por los bonos de carbono, donde, claro, se puso a la venta la capacidad de que, mira, un país puede contaminar 10 y el que contamina 20 le puede comprar bonos de carbono al que contamina menos. Pero no se disminuyó la contaminación, finalmente estamos hablando... Se redistribuye nomás. Exactamente. Sí. ¿Cómo van avanzando esas compensaciones o esos acuerdos también que siempre estuvieron vinculados al tema de las lucas? Sí, ese es un tema bien relevante porque ahora que terminó la COP28 se establecen un montón de acuerdos, ¿cierto? Entonces se dice, perfecto, mira, una de las medidas tiene que ver con detener la deforestación y reforzar las acciones de restauración. Entonces Chile puede decir, ya, perfecto, yo me comprometo, 1 millón de hectáreas, tiene un compromiso hace unos años así. Pero ¿quién paga eso? Entonces lo hacemos, cada uno de nosotros que pagamos nuestros impuestos en Chile, financiamos esto para beneficio global. O lo que dicen es, oye, ustedes están emitiendo, yo tengo capacidad de conservar, entonces yo puedo capturar CO2, ¿cierto? Entonces, pero dame tú la plata. Para mantener todo. Claro, porque si no, lo dice Brasil, lo dice Argentina, si no, yo deforesto para producir alimentos y venderlos o alimentar a mi población. Si tú quieres que yo conserve el Amazonas, bueno, dame recursos. Es decir, terrible. Ustedes están generando el problema, redistribuyen los recursos para que nosotros podamos hacer acciones. Por eso las acciones son interesantes en eso, en la medida que nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer para mitigar el cambio climático, qué es lo que podemos hacer en los sectores productivos, por ejemplo, qué puede hacer el sector agropecuario, qué puede hacer el sector pesquero, por ejemplo, para, por ejemplo, tener los bosques del agua, los bosques de algas. Cuando sabemos qué queremos hacer, sabemos cuánto cuesta y podemos ir a golpear la puerta y decir, oye, ya, pues ustedes se comprometieron, aquí van a apoyar a nivel global esto. Entonces ustedes no lo pueden hacer en sus países, bueno, yo sí lo puedo hacer en el mío. Y como es un problema global, donde yo sea que capture el carbono, sirve a nivel global. Pues una lógica. De hecho, no sé, claro, señor director, si podríamos mostrar esa gráfica, la estadística, ¿cierto?, respecto de los países que actúan para proteger el clima, que está hecho en base también a datos de Statista. Ahí vemos, por ejemplo, el mapa. Los países que están en rojo son aquellos que no hacen prácticamente nada, ¿no? Le siguen luego los países que están con el color naranja y ahí está justamente Brasil y Argentina en Latinoamérica con un nivel bajo respecto de su acción para proteger el clima. O sea, si lo traemos a nuestro territorio al menos, ¿cierto? Solo Chile aparece con el color verde.
Hay otros países de los que no hay antecedentes, pero prácticamente América completa no tiene países en color verde salvo nosotros. Chile ni se alcanza a ver porque somos tan flaquitos y chiquititos en el mapa, pero sí estamos en verde. No estamos en el nivel muy alto, pero sí en alto. De hecho, el mejor desempeño se lo llevaron Dinamarca, Suecia, Marruecos, India y Chile. O sea, entiendo que igual que por nuestro espacio físico, igual es un aporte importante dentro de la globalidad, digamos. Porque somos además un país tremendamente costero, ¿cierto? Toda nuestra extensión. Pero ahí se veía claramente lo que tú comentabas, Francisco, ¿no? Lo que pasa con aquellos países que dicen, no, ¿sabes qué? Si no van a hacer nada al resto, bueno, yo tampoco. Claro. Necesito generar recursos. Sí. Ahí también importante el punto que tocaba respecto de que esta ley marco en nuestro país contempla la mitigación, pero también la adaptación. Exacto. No podemos dejar de tener actividad productiva. Claro. No podemos eliminar la industria, pero sí podemos adaptarla. Sí, sí, claro, por una parte está la mitigación, que es cómo hacemos que haya la menor cantidad posible de emisiones, de manera que el planeta se caliente lo menos posible, ¿sí? Hemos aceptado de que es muy difícil que logremos revertir un calentamiento de 1,5 grados, pero estamos intentando de que no llegue a los 2 grados. Para eso tiene que haber menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Los invernaderos son, ustedes saben, ¿cierto? Esta cosa con plástico que adentro está más caliente que afuera. Que son un horno en el verano. Entonces, ese plástico que nosotros vemos en el invernadero sería como los gases que nosotros estamos emitiendo que van cubriendo la atmósfera y nos generan este efecto. Entonces, por una parte está la mitigación, para hacer que el cambio climático sea menos fuerte o lo menos fuerte posible. Pero por otra parte está que ya sabemos que ya pasamos la barrera de los 1,5 grados de calentamiento promedio y por lo tanto hay consecuencias del cambio climático que ya se están manifestando. De ahí viene el concepto de la ebullición global. El planeta ya cambió de estado y esto podría ser mucho peor al 2050, al 2100, ¿ya? Entonces hay que prepararse para ello. Las ciudades costeras en particular están muy expuestas, porque podría haber incremento del nivel del mar que uno podría decir 1 o 2 metros, pero en muchas ciudades 1 o 2 metros significa que ya queden bajo el agua. Todo lo que tiene que ver con incrementos de los periodos de sequía, incremento de las olas de calor, como la que vivimos hace poco, bajas de humedad, incremento de la velocidad de los vientos, en regiones como la nuestra o la macroregión incluso, nos deja más expuestos a incendios forestales. Entonces tenemos que prepararnos. Para eso necesitamos medidas, necesitamos acciones para que cada uno de los sectores, cada uno de los territorios puedan estar mejor preparados para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Sí, para hacer la exageración, si nosotros nos encanta Concepción, es una exageración, véanlo así. Si me encanta Concepción porque no hace tanto calor en verano, imaginemos que haya mucho calor en verano. Si nos imaginamos Concepción siempre con una brisa fresca, imaginémonos que no tenga, ¿sí? Insisto, una exageración. Pero eso es un cambio climático, en el fondo te cambia tu condición climática. A nivel promedio, tiene que ver con 1 grado, tiene que ver con, en vez de, no sé, 20 días de ola de calor, 9, estos son ejemplos nomás, ¿ya? Se va incrementando las condiciones y por lo tanto, por ejemplo, hay menos precipitación. Por lo tanto, los sectores productivos y en general nuestras actividades van a tener que ser distintas. ¿Cómo hacemos que sean lo menos distintas posible y lo más confortable posible? Ahí entran las acciones de mitigación. Si en el centro de la ciudad hace mucho calor, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, más áreas verdes, más arbolados para poder enfriar esa temperatura adicional. Si en el sector rural hay más riesgo de incendios forestales, bueno, pongamos menos material que se pueda quemar de manera continua para que no hayan mega incendios. Y en el punto de la adaptación, particularmente traigámoslo a la realidad de la región del Biobío, ¿cómo estamos? Porque nosotros vemos todo lo contrario, al menos esa es la sensación, y aquí lo digo desde la vereda personal. Estamos con cada vez menos áreas verdes, estamos con un déficit de áreas verdes, de hecho, en las ciudades, ¿cierto? Las mínimas que se requieren por persona. Estamos también con una problemática tremenda respecto de las plantaciones forestales, aquellas que se acercan mucho, por ejemplo, a las carreteras. Ya vimos lo que pasó en la última temporada de incendios. ¿Estamos realmente tomando esas medidas? ¿Las autoridades en este caso las están tomando? Bueno, sí, ese diagnóstico es más complejo. Efectivamente, tenemos un montón de problemas de sustentabilidad, problemas ambientales en los territorios, que se vienen a sumar a los problemas que va a traer el cambio climático. O sea, hay problemas heredados de largo plazo que todavía tenemos que ir solucionando, lo que tú decías, la cantidad de áreas verdes, preparaciones en el sector rural. Hay muchos avances, por cierto.
que se han hecho, por ejemplo, para hacer más eficiente el riego o evitar el mal uso del agua. O sea, si vamos a tener mayores fluctuaciones en el agua disponible, entonces tenemos que ser aún más eficientes para poder usar el agua en los sectores rurales, para poder seguir teniendo cultivos que generen empleo, ¿cierto? Y bienestar finalmente a las personas. Varios municipios están tomando decisiones en las ciudades para hacer el uso más eficiente del agua. Exacto. Bueno, hay muchas decisiones de ese índole, ¿sí? Sobre cómo ordenamos el territorio, cómo lo organizamos, qué tipo de actividades hacemos ahí. Lo mismo en el sector privado. Todo el sector productivo tiene el derivado de la ley marco, tiene instrumentos que se llaman los planes sectoriales, donde cada sector, independiente de la región en la que esté, tiene que abordar ciertos desafíos. Internacionalmente, como estos también son acuerdos internacionales, también vienen cambios en instrumentos regulatorios de índole internacional, especialmente de empresas que están certificadas internacionalmente para poder exportar sus recursos, el sector pesquero, el sector forestal, incluso el sector energético. Ellos tienen que ir cumpliendo con ciertos estándares que vienen a nivel global. Entonces, cuando en la COP28 nos dicen, vamos a hacer un esfuerzo por duplicar la eficiencia energética, algo le va a impactar, especialmente para nuestra región, al sector inmobiliario. O sea, el sector inmobiliario tiene que hacer que las viviendas sean más eficientes, de manera que requieran de menos energía y, por lo tanto, emitan menos contaminantes, particularmente menos gases de efecto invernadero. Cuando dice vamos a triplicar la energía renovable, por cierto, le pega, por ejemplo, a la producción con termoeléctrica, que en la medida, por ejemplo, el cierre de las 2 termoeléctricas en Coronel, queda una todavía, pero que ya está con plan de cierre, implica una reducción de los gases de efecto invernadero, pero añadido genera efectos ambientales positivos porque hay una reducción de los otros contaminantes. O sea, el material particulado que tanto nos afecta no es un gas de efecto invernadero, pero sí es un contaminante ambiental. Y recordemos que, claro, esto muchas veces pasa desde el análisis científico, de las fórmulas matemáticas, de lo que podría pasar, pero el ejemplo más completo de la realidad fue lo que pasó para la pandemia. La pandemia, el año o los 2 años en algunos sectores que bajó todo, o sea, la naturaleza se recuperó, pero con todo. Ciudades más limpias, animales que estaban llegando a sectores también que antes no llegaban, o sea, ahí hay un ejemplo empírico de que si disminuimos la producción y la contaminación, nuestro planeta se comienza a recuperar naturalmente. Y ahí te pregunto también el aporte de la ciencia en todo esto, porque claro, la tecnología va mejorando las formas de generar energía y que finalmente terminan mejorando los procesos. Pero ¿qué hay con la tecnología hoy día, la inteligencia artificial, no sé, la creación de una aspiradora gigante que pasara por el cielo recogiendo todos los gases invernaderos? ¿Hay miradas hacia eso? ¿Hay algún avance con respecto a esas materias? ¿O es muy de ciencia ficción? Sí, mira, yo creo que el ámbito científico ahí tiene 2 elementos. Uno es poder ir evidenciando, monitoreando e indicando la necesidad de actuar a partir de la realidad en la que vivimos y las capacidades actuales en la que vivimos. Ayer, en un taller sobre el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que es uno que se está empezando a elaborar en nuestra región, había una persona que nos decía, que era representante de sindicatos pesqueros, decía, si la ciencia tiene tan claro lo que hay que hacer, toca presionar para que eso se haga, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, eso lo sabemos, pero llevamos a talleres participativos, ¿cierto? Entonces, para que nos digan dónde están las principales amenazas, porque y en la COP28 lo vimos, son esas presiones permanentes las que empujan a las decisiones políticas, porque los políticos, independientemente de la percepción que tengamos con ellos tienen que responder a las necesidades ciudadanas y a las presiones que ellos hacen. No responden específicamente a las presiones científicas, ¿sí? O sea, por per se, claro. La vuelta es un poco más larga. Se entiende. En la COP28, que se hizo en Emiratos Árabes, o sea, como donde están los petroleros, uno de los grandes temas era si se iba o no a poner fin a los combustibles fósiles, ¿sí? O sea, un país o un conjunto de países que viven de los claro, iban ellos a permitir una declaración de este tipo. Y hace un par de días el acuerdo era que no iban a permitir un fin total, porque decían justamente esto, que pasa que nosotros a futuro vamos a tener capacidad para poder estar extrayendo
este petróleo, convirtiéndolo en combustible, quemándolo, ¿cierto?, emitiéndolo a la atmósfera, pero captarlo inmediatamente. Entonces, no nos corten la llave de poder tener este negocio, porque nosotros a futuro vamos a tener esta tecnología. Pero finalmente sí se comprometió un fin gradual de los combustibles fósiles, porque tú no puedes confiar en tecnologías que no tienes. Exactamente. Tienes que confiar en las tecnologías que tienes y que Eso sí es ciencia ficción. tienen algún nivel de desarrollo que te diga, ya sí, la electromovilidad ya sabemos que funciona. No es para nada masivo, pero sabemos que acelerando un poco podemos hacerlo masivo. Por lo tanto, podemos hacer que los vehículos no usen combustibles fósiles. Pero viene la generación de la electricidad también. ¿Con Claro. qué lo hacemos? Claro, por eso viene esto de triplicar la generación De de energía energía renovable. renovable. Ahora, acá con la ley marco hay compromisos que se hacen en distintos plazos, ¿no? Tenemos Sí. el 2050 como una de las metas, Sí. pero mucho antes ya tienen que haber ordenamientos, por ejemplo, a nivel local. Para que nos cuentes cómo se trabaja esto desde los municipios, por ejemplo, acá en la zona, los gobiernos regionales hoy día también, que tienen presupuestos también que esperamos sean considerados muchos de ellos para este tipo de iniciativas. Sí. Bueno, que efectivamente la ley marco establece un montón de instrumentos. Ya dije, los sectoriales que tienen sus propios plazos para poder. Los sectoriales son para cada sector productivo aplicado a nivel nacional. Pero además hay bajada territorial. Entonces, tienes los planes de adaptación regional o planes de acción regional al cambio climático, que traen medidas de adaptación y mitigación que tienen que estar listos el próximo año. ¿Ya? Tienen que estar listos el próximo ¿Y año. eso quién lo elabora? Eso lo elabora lo que se llama el Consejo Regional de Cambio Climático, ¿ya? Comité Regional de Cambio Climático, que lo preside el gobernador regional en nuestro caso. Lo componen, la Secretaría Técnica del Ceremi de Medio Ambiente, hay otra Ceremi de Medio Ambiente, hay representantes de la sociedad civil, que son los consejos de la sociedad civil, y están representantes de las municipalidades. Ellos tienen que elaborar. ¿Ya? Ellos tienen que elaborarlo. Por supuesto, ¿Y cómo estamos aquí en la región del Biobío? se está iniciando el diseño. Nosotros estamos colaborando, asesorando para la elaboración de este instrumento que, como digo, lo tiene que elaborar formalmente todas estas autoridades, ¿sí? Para esto, en fondo, se contrata una ayuda, ¿cierto? Y en este caso la estamos dando desde la Universidad de Concepción. Entonces, el gobierno regional, en nuestro caso, pero las otras regiones también, tienen hasta, si no me equivoco, octubre del próximo año para que esto esté aprobado. ¿Ya? Pero tenemos elecciones. Entonces, las sesiones, como activamente, empiezan a terminar antes. Entonces, nosotros deberíamos tener en mayo del próximo año un periodo de consulta pública donde este instrumento se expone y se dice, este es el instrumento que queremos que nos rija en materia de cambio climático a nivel regional. Sí, y a propósito de las elecciones, sin duda es importante hoy día comenzar a elegir a parlamentarios, a alcaldes, a autoridades que lleven este tipo de iniciativas, si es que nos interesa a nosotros como votantes. Exacto. O sea, hoy día ya dejemos de votar por votar, hoy día ya comencemos de verdad a tomar la decisión con los proyectos concretos con respecto a ciertas materias que nos importan, y entre ellos sin duda que está el tema del medio ambiente. Así que esa también es responsabilidad de todos nosotros, además de obviamente generar estos cuidados al planeta que podemos tener al alcance de nuestras casas. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y que el mensaje de la COP28 nos quede, ¿sí? Es difícil negociar, es difícil avanzar, pero a veces quedan algunos compromisos positivos y en este caso algunos de ellos nos van a llegar de manera más rápida, algunos más lentos, pero van a ir llegando. Y vamos a estar atentos a mayo. En mayo, Del la consulta 2024. pública, sí. Ya, lo dijimos acá, vamos a estar atentos a esa consulta pública con respecto al instrumento sobre el cambio climático en la región del Biobío. 9 de la mañana con 35 minutos, te hemos invitado